Saludos cordiales, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar una semana más con nosotros para ayudarnos a abrir este espacio para hablar. Hoy vamos a hablar de pensamiento, pero de pensamiento en relación con la libertad y la libertad individual. Para eso hemos traído a nuestro estudio a un filósofo, fundamentalmente porque la madre del pensamiento es la filosofía. El invitado de hoy es Juan Ezequiel Morales. Juan Ezequiel Morales es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y además es filósofo. Aunque parezca una obviedad, yo creo que merece la pena destacarlo y él nos explicará a lo largo del programa esta diferencia. Bienvenido, Juan Ezequiel, querido compañero y sin embargo amigo, gracias por estar en Espacios para Hablar. Muchas gracias a ti y vamos a divertirnos y a intentar pensar o destruir el pensamiento. Vamos allá. Por lo pronto vamos a intentar pensar, por lo pronto vamos a intentar dirimir qué es eso de pensar, para que ustedes y yo conozcamos un poquito más a fondo a nuestro invitado. Juan, tú eres un hombre que se mueve entre la filosofía y las cosas del comer. Descríbete, cuéntanos quién es Juan Ezequiel Morales. Juan Ezequiel Morales es un hombre, ahora yo lo único que me interesa ahora es filosofía, porque el resto de la vida, en la vida todos somos buscándonos nuestra forma de vivir, de sobrevivir, pero la filosofía es eso, pensar sobre cómo sobrevivir. La filosofía es el arte de pensar, la inquietud por cuestionárselo todo, pero ¿por qué necesita el hombre cuestionárselo todo? Y después, ¿se pueden cuestionar las cosas de cualquier manera? Respecto a lo que propone, ¿por qué necesita el hombre cuestionárselo todo? Porque el empuje para cuestionárselo todo es sobrevivir. Como decía el sectario Leonard Hubbard, porque hay que estudiarlos a todos. El interés del ser vivo es sobrevivir, de ahí nace todo. Los griegos después, que les gustaba adornarlo, le decían filosofía, amor al saber. Pues a veces cuando sabes mucho sabes que no puedes amar lo que sabes, no hay por qué amarlo, a veces hay que odiarlo, o a veces hay que ser indiferente. Le pusieron en la etiqueta de filosofía porque queda bien, pero a veces saber no es una cuestión que nos invite a amarlo, ya te digo, a odiarlo, a tener rabia, a asombrarte. El asombro era, como definían los griegos, saumasain, lo que te produce las ganas de filosofar, las ganas de pensar. Pero para mí todo arranca de esa especie de impulso vital que es sobrevive. Al principio, porque eso me da pie para enlazarlo con otra pregunta que te haré después, porque amor al saber está muy bien, pero a veces también hay que odiar, o por lo menos rechazar lo que se sabe en un principio. Esto nos habla de la capacidad de valorar la información que estamos adquiriendo, pero también de refutarla, que es la base fundamental de la filosofía. Al principio te presenté, Juan, como licenciado en filosofía, pero también como filósofo. Yo creo que hay diferencias sustanciales y sustantivas en ambos conceptos. ¿Me lo explicas, por favor? Bueno, tú me lo enfocas así. Para mí un licenciado en filosofía es alguien que ha ido a una academia determinada. No es lo mismo licenciarse en filosofía en España que licenciarse en filosofía en Alemania, o es más, licenciarse en filosofía en India. Ahí es más interesante. Entonces, la licencia es como una licencia para conducir. Pensar y ser filósofo somos todos, porque todos tenemos ganas de sobrevivir. Entonces esa es la diferencia. O sea, realmente una cosa es ser el licenciado en filosofía y otra cosa es filosofar. Hombre, y tanto. Filosofar implica hacerse preguntas en aras de sobrevivir, y en esa supervivencia, como indicabas ahora, una de las cosas que más apreciamos es el valor de la libertad. Entrando y centrando la siguiente pregunta en nuestro tema, pensamiento y libertad individual, vivir en libertad significa afiliarse, aceptar, dejarse llevar por los pensamientos y los modelos de vida de otras personas o de otras creencias o de otras religiones o de otros ideales
o por el contrario implica buscar esa necesidad y esas herramientas para ser lo que se podría llamar un libre pensador? Para mí, vivir en libertad es buscar al máximo romper los límites y quedarse en el individuo. Es decir, podría decirse que es una especie de egoísmo existencial, pero vamos a explicarlo un poco más complejo. Vivir en libertad en absoluto es arrimarse ni a una religión, ni a un credo social, ni a una especie de pensamiento. No, el ser humano pienso que es imposible que viva en libertad, porque mira, ahora mismo yo estoy hablando un idioma y por muy libre que sea, estoy moviéndome dentro de las posibilidades que me da el idioma, moviéndome para hacer, para expresar ciertos pensamientos, y da la sensación de que soy libre, pero sin embargo estoy utilizando el lenguaje que me han enseñado, lo cual implica que yo estoy amarrado a quien me enseñó el lenguaje, que es tanto la sociedad como mi linaje. Entonces, la libertad es imposible para el ser humano. Somos individuos que viven en un enjambre. Es más, yo planteo que la humanidad es un enjambre y que ese enjambre tiene una ontología y una forma y una, ¿cómo se llama?, y una existencia distinta a la nuestra, y nos arrastra. De la misma manera que, mira, aquí puede que tenga yo, como tú, 1.000.000 de células o 100.000 células. Y mira cómo las muevo. Para abajo, para arriba, para un lado, para un lado. Me tienen que hacer caso sí o sí. Nosotros, con el Estado, con la sociedad en la que vivimos, nos ocurre eso, que tenemos que hacerle caso sí o sí. Por ejemplo, recientemente acabamos de ver que el Estado, o ese monstruo, ese leviatán del que formamos parte, nos ha metido a 5.500 millones de personas en la casa por la cara. Ese es el poder del Estado. Ese es el del Estado, bueno, del leviatán, no digo Estado en términos políticos. Y esa fuerza es imposible ir contra ella. Sin embargo, la naturaleza de la libertad está en ir contra esa fuerza, en ir contra el leviatán, en rebelarnos contra la pertenencia y la obediencia hacia eso. Ser un libre pensador, Juan, porque claro, todo esto que me estás contando, dice, evidentemente no podemos ser libres, pero sí que podemos pensar, o por lo menos articular, estructurar nuestro pensamiento de manera que en la medida de lo posible no nos dejemos arrastrar por preconcepciones o ideales de otros movimientos o de otras sociedades o de otras creencias. La base de la filosofía, decíamos al principio, que es cuestionárselo todo, preguntar y después de encontrar respuestas seguir preguntando, evaluar las evidencias que se van encontrando como tales evidencias e incluso refutarlas para ver si se puede ir un poco más allá. ¿Esto constituiría la base de un libre pensador? Es que estoy hablando con un filósofo que eres tú, que tienes ya tu esquema. Yo no creo que exista un argumento que sea discutible, un argumento que sea indiscutible. No creo que exista el argumento indiscutible. Yo en eso pienso más como Feyerabend. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el cosmos, tenemos las estrellas, tenemos todo eso. Y tenemos aquí a un astrónomo y tenemos aquí a un astrólogo. Como dijo Feyerabend, después de llegar ya a la cumbre del pensamiento en los años 90, y después de pasar por Husserl, por los anteriores, por Kant, por Descartes y por todo eso, tanto el astrónomo como el astrólogo tienen un sistema de pensamiento, tienen un sistema de argumentación. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. No vamos a decir que tenga la razón el astrónomo, como dice el ministro de Ciencia, Pedro Duque, que dice que es pseudociencia porque una cosa tiene azúcar y que son azucaritos. Reírse es fácil, porque yo me río de él, porque es un payaso. Pero el astrónomo, con toda su argumentación, al final, cuando avanza el tiempo, avanza el pensamiento y avanza el descubrimiento, se le cae todo lo que él piensa. E incluso entramos en una época en la que los paradigmas se cambian. El astrólogo le pasa lo mismo.
Los dos usan el pensamiento porque realmente el ser humano lo que tiene es una herramienta que se llama razón, pero la razón no se apoya en ninguna certeza. Es más, cuando nosotros decimos que algo tiene una certeza y de ahí sacamos unos argumentos porque entendemos que pueden corresponder a una realidad o no, lo estamos haciendo con 5 sentidos. El sentido de la vista, el del oído, el del gusto, tenemos poco. Un tiburón tiene el sentido del electromagnetismo, es más poderoso que nosotros. Claro, nosotros a través de la razón podemos utilizar la técnica, y con la técnica generamos un aparato a través de nuestro raciocinio, copiamos lo que hace el tiburón o inventamos algo nuevo y entonces podemos extender casi ilimitadamente nuestra percepción. Y a una percepción más completa tenemos una forma de argumentar más completa, pero no significa que con eso hayamos conseguido nada, porque es que eso es infinito. Siempre estaremos sobre un paradigma que va a cambiar y a lo mejor lo vamos a terminar viendo al final de la aventura al revés, para después volver a verlo otra vez al revés. No hay una verdad fija. La herramienta es sencillamente una razón relativa que nos permite movernos dentro de lo que nos estamos moviendo ahora, pero nada es una verdad absoluta. La argumentación del astrónomo y la del astrólogo es la misma. La verdad es inasible. Bien, a mí lo que me gustaría, por ejemplo, es centrar un poco, lo digo es que hemos utilizado términos como razón, verdad, que sin llegar a tener términos absolutos y por tanto sin llegar a tener significados absolutos, sí que se requiere de un procedimiento que va más allá de la opinión personal, porque claro, pensar y hacerlo como un libre pensador o de manera libre va mucho más allá que quedarse en la manifestación de una mera opinión. A mí me gustaría estructurar un poco la entrevista hacia qué puede ser eso que diferencia la opinión personal de la argumentación. La opinión personal sabemos lo que es, pero la argumentación es un procedimiento. ¿Cuáles son las partes procedimentales que, partiendo de un análisis previo, constituirían un argumento final? Para mí no existe. Para mí la opinión es la pulsión que nos hace pensar. Es una especie de fuerza. Esa fuerza está dentro de una sociedad y esa sociedad lo que es, tiene unos esquemas que son los esquemas correspondientes a una comunidad científica, a una comunidad de pensamiento. Eso va evolucionando. Por tanto, ¿qué es lo que manda? Lo que dice la comunidad científica o la academia en determinado momento. Lo que señalan esos señores que tienen, por así decirlo, el monopolio de lo que se puede pensar y de cómo se puede pensar en cierto momento. Por ejemplo, el pensamiento mágico. Si nosotros nos vamos, por poner un ejemplo, a Egipto, es imposible en Egipto, dentro de toda la forma de pensar, por así decirlo, que es más amplio que pensar, que la magia fuera refutada. No se le ocurría a nadie. En México, en el antiguo México, tampoco se le ocurría a nadie que la magia no fuera cierta. Ahora es imposible. Ahora tenemos hasta a Pedro Duque, vuelvo otra vez con ese hombre porque tiene... Me entusiasma, vaya. Me entusiasma como un ejemplo de subnormal. Entonces, si estamos nosotros presos, como dijimos antes, de una especie de leviatán que va por su cuenta y que nos ordena a todos cómo tenemos que pensar en cierto momento, cuál es el esquema de pensamiento en cierto momento, ¿cómo va a haber algo que nos diga cómo argumentar? La argumentación en un contexto histórico, como puede ser el Egipto antiguo, no es la misma argumentación que la de ahora. Y no me vale que digan, no, es que en aquella época eran terraplanistas y ahora te ríes porque nunca se sabe si al final la Tierra va a ser plana o va a ser cúbica o va a ser... Eso es una verdad que no es absoluta, nada es absoluto. De repente empezamos a descubrir que todo es fractal o tal, y al final la Tierra es plana, por así decirlo, o vete tú a saber. Entonces, nosotros estamos presos de unos esquemas de pensamiento que son los que señala la academia en cada momento. Entonces, no hay nada absoluto. Si no hay nada absoluto, ¿cómo podemos decir que hay una forma de argumentar, a no ser que la contextualizamos en nuestro tiempo, que hay una forma de argumentar
que podamos seguir para no perdernos en el proceloso mar de la conciencia. Imposible. Nosotros cogemos las formas de pensar que nos dan, las formas de hablar que nos dan, pero el mismo idioma que yo estoy utilizando ahora es el que tocó, pero no es un idioma que sea verdadero. Todos los idiomas son verdaderos, incluso el más verdadero es cuando nos callamos la boca. Me gusta que hayas utilizado varias expresiones ahora, porque una vez más las palabras tienen un peso, tienen un significado, y imagínate que eres profesor, en este caso de filosofía, y que tienes que enseñar a tus alumnos a eso que se llama pensar. ¿Optarías por la libertad de pensamiento y que por tanto entendamos como herramienta para alcanzar esa libertad de pensar la base argumental y por tanto ese procedimiento de análisis previo antes de llegar a una conclusión? ¿O por el contrario, dejarías que cada uno navegase por el proceloso mar de la conciencia como lo definías hasta ahora mismo? Es como la pintura, es decir, si yo soy profesor de pintura, ¿dejaría que la gente hiciera lo que le diera la gana o le diría, oye, aprende a dibujar y tal? Yo pienso que mientras más amplios sean los conocimientos, mejor. Ahora, eso sí, les casi obligaría a entender que la argumentación que nos da la academia no es cierta, que deben ser absolutamente libres, que deben entender, que deben aprender a pensar lo que les da la gana. Pero ¿y esa libertad cómo se alcanza? ¿O cómo se ejerce? Porque a lo mejor alcanzarla no es el término más adecuado, porque la libertad ya se tiene, ya va en in person, ¿no? Pero ¿cómo se ejerce esa libertad cuando los hábitos sociales te obligan a otra cosa? No hay un método. El método es el momento, y en el momento pues ya se verá. No hay un método, porque cada momento hay que destruirlo, hay que hacer revolución con el pensamiento de ese momento, con la circunstancia que nos encontremos en ese momento. No hay un sistema. Si hubiera un sistema estaríamos en lo mismo. Bueno, hay un argumento. Entonces estás entrando precisamente en dos de los aspectos que yo citaba antes, es decir, la evaluación de lo que hasta ahora parece una evidencia, que tengo que evaluarla como tal, a base de crear procedimentalmente unas premisas que me permitan llegar a unas conclusiones o a unas deducciones previas, y después incluso la refutación. Es decir, esos dos pasos sí parecen que forman parte de esa estructura del pensamiento crítico para considerar que esa persona puede ser un libre pensador una vez que termina de argumentar a través del análisis previo a la situación. Pero entre otras cosas también es cierto, podría ser como el que estudia una asignatura, pero me parecería más importante el que deje de pensar y medite, el de que entienda como que la epogée de Husserl, por ponerse un ejemplo, era algo más allá, donde te introduce en otras dimensiones, y casi, hasta si tiene que tomar el LSD, pues lo toma para que se chifle y sepa que las formas de pensar se destruyen. Así. Eso es realmente destruir los límites del pensamiento. Eso te quedó como muy descotado, ¿no? De Antonio Escotado me refiero. Sí. Bueno, estamos en el siglo XXI, esta es la época supuestamente de la comunicación, pero también es la época en que la comunicación se ejerce a una velocidad de vértigo, todo ocurre de manera muy rápida, las actualizaciones son a golpe de clic, e incluso podemos entrar en esto, bueno, hemos entrado de saco, de cabeza, en esto de las que de manera anglosajona se llama fake news, las noticias falsas, que es lo que se fabrica a una velocidad de vértigo y que debido a las redes sociales se disparan como la pólvora. Hoy, con esas características que acabo de describir, con la posibilidad de acceder a través de Internet a millones de referencias sobre cualquier tema que yo esté buscando, no es necesario realmente en ese marco facilitarle a alguien esa herramienta de búsqueda personal como las características que encierra el libre pensador. Pueden generarse herramientas de todo tipo. De todas maneras, vamos al principio. Para mí las fake news no existen, no son un problema.
porque realmente no existen. Lo que existen son noticias con intensidad y noticias sin intensidad. ¿Acaso porque ahora tengamos internet y tengamos esa velocidad impresionante en recibir una información, esa información sesgada, antes no existía? Pues claro que existía. Yo creo que había fake news en la Edad Media. Lo que pasa es que la capacidad a través de los pergaminos y de hablar el boca a boca era una capacidad mucho más lenta que la que es ahora. Lo único que hay ahora es velocidad. Hay una velocidad inmensa y todo llega, pero mayor contaminación. Sí, bueno, vale, claro, mayor información también. Entonces, bueno, cada uno se generará su herramienta. Ahora, pensar que las fake news han venido ahora en este tiempo, no lo creo. Es decir, siempre hay información, siempre hay fake news, por llamarlas así. Es decir, noticias que no obedecen a una certeza real. Pero yo creo que el problema, por definirlo de otra manera, ahora es que esa intensidad y esa universalidad y esa especie de volumen enorme de información, tanto en cantidad como en velocidad, significa que se está conformando, como te dije antes, una especie de mente de ser superior, de una especie de Leviatán, y que ya él se las arreglará. Nos dará una dosis de lo que pensar y cómo pensar a cada uno, y estaremos metidos en una especie de caminito para pensar, y cada vez se va haciendo más estrecho, cada vez la vigilancia es más universal. El ejemplo de China. China hace 2 años empezó a tener 200 millones de cámaras, creo, con lo cual ya tiene cada ciudadano chino una serie de puntos, me parece que son 3.500, y entonces, como todas las cámaras lo vigilan, esos puntos van bajando. Si cruza una calle por donde no es, le llega la noticia. Si va en un taxi, empieza a hablar, ya lo está oyendo alguien. Es decir, es una sociedad, un panóptico, como decía Foucault, y entonces es una sociedad donde todo lo que vamos a ir a donde vamos hacia ahora con el 5G y con la Internet de las cosas, es que cada momento por el blockchain esté vigilado. Tendremos chips en los zapatos, todo, en todos lados. Entonces, con eso lo que ocurre es que la información es mayor, pero la existencialidad de los cuerpos y de las personas es la misma. Lo que pasa es que está más vigilada y está más conectada con ese ser superior, con ese Leviatán. Para mí el problema que hay que estudiar es ese, y cómo escapar, porque cada vez es más imposible escapar. Yo creo que vamos hacia una sociedad donde todo lo que estamos diciendo ahora aquí como libre pensadores, que yo creo que es el objetivo más importante del ser humano, que es escapar, dentro de 50 años no será posible. Seremos seres grupales y pensaremos grupalmente, y lo que estamos hablando ahora nos lo habrán prohibido 20.000 veces, bueno, ni llegaremos. Juan, a ti, esta descripción que me acabas de hacer ahora en tu última intervención, lo digo por descartarlo todo y por tanto por tocarlo todo. Ya sabes que cuando nos sentamos a filosofar y cuando nos sentamos a tomar café juntos, pues nos pueden dar las uvas descomponiéndolo todo. Entonces, esto que acabas de contar no entra dentro del campo de conspiranoide. No, para mí entra dentro del campo de la ontología. Cuando tú estudias desde un punto de vista académico, si quieres, filosófico, la naturaleza del hombre, del ser humano, perdón, tú vas entendiendo que estamos a punto de conformar una especie de bloque donde el pensamiento es un pensamiento único, pero porque existe un ser vivo por encima de nosotros. No es un tema de conspiranoia, no se lo atribuyo a nadie, ni a una persona concreta. Nadie es capaz de dirigir todo eso. Yo se lo atribuyo a la naturaleza. Es decir, es conspiranoide cuando tú ves una bandada de gaviotas y las ves ir formando una especie de dibujo, como hacen los aviones y van todos juntos, o cuando ves un enjambre de abejas. ¿Es conspiranoide? No, sencillamente es que hay algo que lo dirige, y ese algo tiene una existencia, una ontología que estamos obviando por lo pronto, porque nos da mucho miedo saber que nosotros no somos individuos que seamos realmente libres. Entonces, por poner un poco los pies en la tierra, se puede afirmar o negar, evaluar o refutar que opinar y argumentar son
dos actitudes diferentes a la hora de pensar. Para mí no. Para mí es la misma pulsión, lo que pasa que la opinión es una pulsión sin ordenar y argumentar es una pulsión ordenada con el esquema que nos manda la comunidad científica del momento. ¿Y cómo se ordena entonces, según la organización científica del momento, cómo está organizada esa argumentación como procedimiento previo a una conclusión? Ahora mismo tenemos una cosa que es la de Pedro Duque, que es una especie de mantra, no un mantra, una especie de algo a lo que tenemos que, ¿cómo se llama eso?, que obligatoriamente ser obediente, que es el método científico. Y el método científico es un bluff. El método científico es un esquema que nos hemos planteado pero que cambiará. Es un paradigma más. O sea, un paradigma más. Un paradigma más. Ahora, como todo es el método científico, pero si nos damos cuenta que encima el método científico en muchas disciplinas se utiliza de forma sesgada y encima se utiliza para decir cosas que no son, pues ya es el colmo. Es una herramientilla. Ahora todo lo que se estudia es ciencia. Si tú no tienes el método científico, entonces ya te puedes ir para otro lado. Entonces eso es la dictadura del pensamiento. ¿De quién? De ese ser superior, de ese leviatán que nos dirige. Bien. Método científico. Y ya cambiará, porque llegará otro tiempo en que no. Y dentro de ese marco, ¿cómo crees tú que se estructura la argumentación? Que es lo que es una conclusión que a mí me gustaría terminar por adquirir, básicamente por entender que opinar, como tú dices, es una pulsión donde uno llega y suelta lo primero que se le viene a la cabeza, pero sin embargo argumentar necesita que se vayan cumpliendo ciertos puntos del procedimiento, aunque luego, finalmente, y una vez cumplido pues la creación de unas premisas, de unas hipótesis, la comprobación de ambas hipótesis por su parte cada una, e incluso la unión de las dos posibilidades, de las dos hipótesis, para luego intentar hacer una conclusión y de ahí sacar un argumento, que es básicamente un poco la estructura, aunque después de eso haya que trascenderla, como sería obligatorio para un filósofo, aunque después de eso haya que trascenderla. Pero, ¿cómo sería y qué importancia tiene para ti la forma de argumentar? Porque, dada la importancia, después tiene importancia otra cosa, que es la forma de comunicarla, que es la pregunta siguiente. Pero, ¿qué importancia tiene para ti esa la importancia para mí es una importancia que hay que ponerla en veremos. Ya tú mismo lo has dicho, tal y como se argumenta, la hipótesis y la síntesis, tenemos la dialéctica, hay una forma ordenada de pensar y de razonar. Ahora bien, tú date cuenta, el método científico, ¿a qué se le llama método científico? A medirlo todo. ¿Cómo mides tú las cosas? Con un aparato. Las cosas se miden siempre con un aparato. ¿Acaso tú mides subjetivamente? Ni siquiera en psicología. En psicología incluso se han atrevido a quitar el psicoanálisis y la psicología transpersonal, porque como ahí no hay nada medible, entonces no vale. Hasta ese punto se está llegando. Cuando que es lo que más vale y lo más que cura, porque lo otro es el cognitivismo y el aparatito y te miren aquí. Hay experimentos desde los años 20 y 30 en psicología que intentan siempre quitar lo subjetivo, pero se tropiezan con lo subjetivo porque al final... Entonces, un método científico donde todo sea medible y que cuando hablamos de que algo es medible es que tenemos que coger un aparato para medirlo, es que con eso nos quedamos con el 10% de lo que es el universo. No está la subjetividad. Por tanto, cuando la subjetividad se quita de la argumentación con la lógica matemática que está desarrollada desde siempre y nos quedamos solo con eso, entonces el mundo ya se convierte en un 10%, estamos mirando por una... Entonces, a mí, claro que se puede desarrollar, igual que si desarrollas un telescopio y empiezas a mirar, pero eso no es el universo. La labor del filósofo, mientras pueda, del libre pensador, está en demostrar y en conocer y en defender que medir no es el misterio del universo. Medir no es el misterio del universo y por tanto, desde que sepamos que medir no es el misterio del universo, se acabó el método científico. Es un gran bluff. Bien, y dentro de toda esta dinámica, en este debate casi que tenemos desde los dos puntos de vista, el mío como entrevistador básicamente, no porque difiera mucho del debate que planteas, pero como entrevistador tengo la obligación de ponerme en el otro lado. ¿Qué importancia tiene el uso del lenguaje? El uso del lenguaje correcto en cada una de las fases. ¿Qué importancia tiene el lenguaje?
La importancia de utilizar correctamente, lo más correctamente que pueda el lenguaje, pero el lenguaje, ¿tú te refieres a importancia ética, te refieres a importancia estética, te refieres a importancia argumental? Me refiero a todas las importancias porque tanto la ética como la estética, hombre, estéticamente está clarísimo, pero tanto la ética como la estética lo que permiten es elaborar un mensaje correctamente estructurado, de forma que la intención comunicativa sea lo menos ambigua posible. Entonces, claro, dependiendo del nivel en el que nos estemos moviendo, si estamos haciendo unas comunicaciones pues dentro de un marco pues que puede ser más médico o puede ser más de literatura, cada temática debería tener, o debería tener, no, tiene su propia expresión, pero el uso de quien usa esas expresiones tiene que ser lo suficientemente correcto para que el mensaje que traslada no se quede en la ambigüedad. Entonces, esta es la perspectiva que yo planteo. ¿A ti cómo te parece que debe ser de importante el uso del lenguaje? Te contesto como tú, como buen filósofo, me estás arrinconando. Y yo te digo, me arrinconas en el sentido de que el lenguaje es tal. Pues yo creo que filosóficamente... Aquí venimos a pelearnos. Filosóficamente, lo más importante respecto al lenguaje, porque ¿qué es el lenguaje? ¿El lenguaje es lo que hablamos? No. Lo más importante respecto al lenguaje, filosóficamente, entiendo yo, es la comunicación estándose callado. Bueno. Vale. Entonces, si decimos eso, ya el ver la importancia del lenguaje, el ver pues los actos de habla, como lo veía John Searle, como lo ve, y todo ese tipo de forma de argumentación lógica, porque después de la lógica hay que hablar mucho, porque está la lógica, la translógica, y si se puede superar la lógica o no. Está la lógica de Barkowski, hay 20.000, la de Craig, que es Saul Craig, hay 20.000 formas de pensar cuando que pensamos, que solamente hay una, que es la clásica. Entonces, con todo eso, para mí, lo más importante del lenguaje es saber que puede existir una comunicación o una transcomunicación callándose. Cuando el lenguaje, que es el diálogo interno que tenemos, se puede parar, ahí empieza lo interesante. Ahí empieza lo interesante para la evolución personal, para la evolución interior. Pero en el acto de comunicación, cuya intención es transmitir a otro interlocutor aquello que estoy diciendo, el lenguaje estructurado y utilizado de manera adecuada también tiene su importancia. Sí, claro. ¿O a ti te parece que no? No, sí, claro que tiene una importancia, pero tiene una importancia como tiene importancia el pagar la cuota de la comunidad de propietarios para que nos limpien la escalera todos los meses, una cosa muy normal. Bueno, habitualmente cuando, como ahora debatimos o cuando compartimos diferentes opiniones, nos basamos en el razonamiento, en un razonamiento que sin embargo, o que sin duda alguna tiene una elevadísima carga de subjetividad en principio. No vamos a entrar ahora en, por entre otras cosas porque no tenemos tiempo, en qué es la razón o qué no es la razón, sino en cómo se llega hasta la razón, es decir, a través del uso del razonamiento. ¿Qué importancia tiene para un filósofo como tú el razonamiento? La importancia misma que tiene el hecho de que exista una biología por la que estamos vivos, pero es una importancia de estudiarlo y utilizarlo como el lenguaje, pero una importancia casi prosaica y cotidiana. Se estudia, se usa, pero no es una de las principales cosas de la existencia. No se utiliza... Ni siquiera creo que sea humana, sola. Bien, bueno, en eso también podemos debatir, y yo tampoco lo creo, pero desde luego sí que para poder concluir de manera argumentada el razonar a lo largo de todo el procedimiento es lo que me permite pues llevar todos los principios previos, todos los requisitos previos a la conclusión, ¿no? Si no lo razono, no hay posibilidad de evaluar. Si no razono, no hay posibilidad de refutar. No estaríamos discutiendo o debatiendo ahora si no hubiera un razonamiento desde un punto de vista que en este caso sería el tuyo o de otro punto de vista que sería el mío. Por tanto, el razonamiento, aunque sea como una disciplina de andar por casa y a la hora de animar a la gente a ser libre pensadores, el razonamiento obviamente tiene un valor, ¿o no? Tú lo que me estás diciendo, porque siempre es la discusión que tenemos, es
que sin razonamiento no podemos avanzar, desbrozar, desnatar lo que no es teóricamente correcto, quitar lo subjetivo. Bien, vale, igual que si uno acostumbra a hablar con taco, no es lo mismo que si hablas correctamente y defines las cosas con exactitud. Pero no viene a ser una cosa principal en la existencia. Y a mí lo que me interesa como persona y como filósofo es ver qué es lo principal en la existencia, ver qué es lo trascendente, saber para qué estoy aquí, si es que la vida es algo teleológico, porque a lo mejor toda esa intención de sobrevivir y de tal, pues al final te das cuenta cuando cruces que era nada y se va. Entonces para mí es más principal eso que las argumentaciones. La argumentación yo creo que está bien descrita ya desde los escolásticos con la lógica y desde los antiguos griegos, y en India y en China de una manera igual de potente, pero que incluye más partes de las que tenemos nosotros, que no es solamente la argumentación. Y bueno, pues está ahí y ya está casi todo escrito. Pero yo creo que ahora es momento más de irse a los misterios de la existencia, porque lo demás está. Y sobre todo de escapar dentro de lo que tú dices, que es la racionalidad, y ahora te voy a poner un ejemplo a ver si me explico mejor, de escapar de esa especie de veneración que le tenemos al método científico que entendemos que es el culmen del razonamiento. No, señor. Ahí no vamos a tropezarnos, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Fíjate tú, yo hablando con Marcus Gabriel, un colega que cuando estuvo aquí conmigo, tuvimos hablando de transhumanismo. Dentro del transhumanismo están las lógicas. Entonces él dice que la lógica es la que es y no puede existir una translógica que supere esa lógica. Eso es lo que dice él desde el punto de vista ontológico. Yo le digo que sí. Y como ejemplo, no sé si has leído el libro Superinteligencia de uno de los filósofos transhumanistas de ahora, que entiende que el ser humano pasa su inteligencia a la inteligencia artificial, y una vez se coloque en la inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial, debido a la enorme capacidad que va a tener superior a nosotros en velocidad y en volumen y en potencia, va a generar una translógica, una transinteligencia a la cual ya no vamos a poder nosotros acceder. Es como si nosotros somos hormigas y queremos entender lo que piensa un humano, o al revés, nosotros somos humanos y queremos entender lo que piensa una hormiga. Cuando ya la inteligencia artificial se haya desarrollado hasta ese punto, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y estamos hablando de racionalidad, porque la racionalidad es una sustancia, y la sustancia pues funciona en un ser humano como funciona, que nos pensamos que somos los únicos que podemos pensar, como mis colegas Marcus Gabriel, etcétera, que somos los únicos que tenemos una lógica. ¿Qué va? Eso sigue desarrollándose. Nuestra lógica es algo para andar por casa. Está bien argumentarse para no empujarse, para todo eso, pero no creo yo que sea el principal problema, que por planteárnoslo como problema que tenemos para resolver el misterio de nuestra existencia. Por ir terminando, Juan, al principio decía que tú eras un hombre que se movía entre la filosofía y las cosas del comer. Tú me respondiste muy tangencialmente, y yo no me voy a quedar conforme con que te salgas por la tangente, porque mi tarea es que no te me salgas por la tangente. Entonces, en tu faceta, tanto de una cosa como de otra, en las cosas del comer eres además empresario, pero en la filosofía has escrito varios libros, de los que tenemos 3 muestras aquí con nosotros. Uno de ellos dedicado precisamente al transhumanismo. Cuéntame un poco esa experiencia de ser escritor de libros, e incluso una vez hasta editor, pero cuéntame un poco la experiencia, cuántos libros has escrito y qué te ha ido motivando a escribirlos. Casi 8 o 9 son, ¿no? Sí. No, lo que me ha ido motivando a escribirlo es el exponer todos estos pensamientos que estamos discutiendo. Es decir, es mi interés filosófico desde los años 80, lo tengo de antes, porque soy bastante mayor, pero desde que terminé la carrera, no se te nota, y siempre. Entonces, una vez analizando todo eso, la secuencia está primero en que esto es un universo depredatorio. Entonces, pues, por un lado, pues se expone, como se pone ahí en Filosofía del Comercio.
Después de saber que esto es un universo depredatorio, el siguiente paso es el paso del transhumanismo. El ser humano es un ser que está preparado para más cosas de las que parece. Si estudiamos a los zapatistas, son personas que ni siquiera se saben amarrar los zapatos, porque son personas que tienen eso, síndromes que prácticamente no saben hacer lo más cotidiano, y sin embargo tienen una memoria que agarran cualquier libro, lo ven con los dos cerebros y dice, ¿qué dice en la página 400, párrafo 3? Tal cosa. Esa capacidad existe. Y después tenemos frontalmente lo que es el síndrome de Guy de la Tourette, que realmente sabemos que tenemos aquí, en lo frontal, la capacidad ética de enfrentar las cosas. Entonces, si nos quitan esta capacidad ética y nos convertimos en robot o en psicópata, como hay algún gobernante por ahí, nos han quitado la capacidad de acordarte de todo, una especie de registro universal de todo, que se tiene, porque se ha demostrado, porque se tiene, incluso para hacer cálculos matemáticos. Y otras capacidades, como es el perder el miedo, porque también está en la amígdala. Cuando se extirpa la amígdala o hay una enfermedad en la amígdala, las personas no tienen miedo y no sufren miedo. Entonces, ¿por qué, si somos seres preparados para eso, esas partes las tenemos desconectadas? De ahí se propone que el transhumanismo no es algo hacia lo que vayamos, sino algo para lo que ya estamos preparados, y solamente hay que empezar a conectar esas partes. Hay un misterio ahí que hay que resolver. Y el último de todo, en el trayecto filosófico por el cual, te respondo, me he dedicado a escribir y a proponer y a exponerlo, es lo que te dije antes. Nosotros no somos prácticamente individuos libres y librepensadores, como es lo que hay que conseguir, sino que estamos sometidos a las cuitas de lo que nos ordena un ser superior, un leviatán. Juan, por todo eso. Tú sabes que siempre me encanta que nos veamos, siempre me encanta que nos reunamos y que debatamos sobre muchos de los aspectos divinos y humanos, como solemos hacer. Ahora quiero darte las gracias por haberte sentado aquí conmigo y con nuestros telespectadores a poner un poquito de inquietud en esto del pensar, y a ustedes, señoras y señores espectadores, darles también las gracias por estar una semana más aquí en este espacio para hablar, en esta ocasión para escuchar a Juan Ezequiel Morales, filósofo y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos ha invitado, como buen filósofo, a pensar más allá de todo, a pensar más allá de lo que piensa todo el mundo, e incluso a despensar, si se pudiera utilizar este palabra que acabo de inventarme. Saben que Espacios para Hablar es un programa en el que se tratan todos los aspectos desde un punto de vista, todos los temas desde un punto de vista que no suele ser el habitual, y este de esta noche ha sido una muestra de ello. Así que muchas gracias por estar nuevamente una semana más con nosotros. Esperamos verle en la próxima semana, porque saben que Espacios para Hablar es un programa que desde Gran Canaria Televisión se hace para satisfacer las inquietudes de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.